Hoy vamos a utilizar la siguiente base de datos para mostrar cómo aplicamos nuestros conocimientos de la clase de Excel. Lo primero que tenemos aquí es nuestra base de datos en donde tenemos unas columnas con información importante, bien sea numérica o de signos. Importante que siempre tengamos la fecha del día en el que vamos a trabajar la base de datos. Ahora vamos a utilizar como ejemplo un taller que tenemos para aplicar todos los conocimientos. El primer punto es utilice el formato condicional. El formato condicional lo aplicamos a las columnas que queremos subrayar. Lo primero que hacemos es seleccionar la columna de datos. En este caso podemos seleccionar esta. Y en inicio buscamos formato condicional, reglas para resaltar las celdas y utilizamos el texto que contiene. Entonces aquí seleccionamos, por ejemplo, podemos poner a Bogotá de el color, ponemos formato personalizado y aquí podemos cambiar tanto el tipo de letra o el relleno del color que queramos. Entonces podemos poner a Bogotá de color amarillo con un relleno verde y le damos a aceptar. Entonces todas las que sean Bogotá van a ser de color amarillo y de fondo verde. Y asimismo se hace para las otras columnas que queramos seleccionar. Entonces hacemos exactamente lo mismo, las seleccionamos, utilizamos el formato condicional, bien sea para las palabras o lo podemos utilizar también para los números que sean mayores, menores o que tengan algún dato específico que queremos utilizar. Se selecciona la casilla que queremos usar, el color o el formato condicional que le vamos a aplicar y simplemente se le da aceptar. Así se hace como tanto para este ejemplo que hicimos acá como para el siguiente, como para la siguiente columna. El siguiente punto es hallar la antigüedad de los empleados. Entonces, para hallar la antigüedad lo que utilizamos es una fórmula que se llama días 360 y lo que hacemos es seleccionar la fecha inicial, punto y coma o el formato que tenga su computador y la fecha del día de hoy, que es la que estamos trabajando. Entonces la seleccionamos esta fecha, punto y coma, el día de hoy lo fijamos para que esa fecha no se mueva en la casilla del día, no se vaya corriendo acá. La fijamos y la dividimos en 360 para hallar la antigüedad de los empleados hasta la fecha. Entonces la seleccionamos acá, la expandimos en toda la columna y así hallamos la antigüedad. El siguiente punto que vamos a hacer es cuál es la antigüedad más común de los empleados. En este caso lo que hacemos es utilizar la fórmula de la moda y la utilizamos en la columna que se llama antigüedad, la seleccionamos toda y automáticamente la fórmula me va a sacar la edad que es más común para todos los empleados. Ahora vamos a hallar la edad de cada uno de los empleados. Entonces para eso utilizamos la tabla que está en el siguiente cuadro. Para hallar la edad de los empleados utilizamos la misma fórmula de la antigüedad, simplemente no utilizamos la fecha de comienzo sino la fecha de nacimiento hasta el día de hoy. Igualmente la aplicamos y la ponemos en toda la columna que estamos trabajando. El siguiente punto que vamos a hacer es cuántos empleados hay. Entonces para este punto vamos a utilizar la fórmula que se llama contar a y vamos a seleccionar la columna que necesitamos. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar tanto la de nombre, la de apellido o la de código. Cualquiera de las tres nos sirve para contar la cantidad de empleados que tenemos. Entonces nos acercamos a la fórmula que tenemos por acá. Ponemos igual contar a y seleccionamos toda la columna que está aquí para arriba. Le damos enter y automáticamente la fórmula
nos da el resultado, que son 114 personas en nuestra base de datos. Ahora vamos a utilizar otra función para tener en cuenta cada uno de los cargos. Entonces nos preguntan cuántos empleados hay por cargo. Lo que utilizamos aquí es la fórmula de contar.si para tener en cuenta la condición de que necesitamos solo los administrativos, solo los docentes, solo el docente investigador y así. Entonces, primero lo que hacemos es poner la fórmula igual contar.si, seleccionamos toda la columna que vamos a filtrar, que es la de cargos, y la ponemos desde la primera hasta donde termina, punto y coma la condición. Entonces la condición en este caso es administrativo. Punto y coma administrativo, cerramos el paréntesis y al darle enter tenemos solo los que son administrativos. Asimismo lo hacemos para cada uno de los cargos que tenemos acá. Seleccionamos toda la columna y ponemos en el punto y coma la condición que queremos hallar. Así vamos a tener la cantidad de personas que hay en cada uno de los cargos que nos pide. Ahora en el punto 9 vamos a realizar una copia de seguridad de la hoja que se va a llamar punto 9. Luego vamos a utilizar autofiltros para hallar los empleados de Medellín que su apellido comiencen con P. Entonces vamos a poner el cursor en donde dice base de datos en esta hoja. Hacemos clic derecho, ponemos mover o copiar, lo ponemos al final, le ponemos crear una copia y al darle a aceptar va a aparecer otra nueva hoja en nuestra hoja de Excel. Lo que hacemos con esa es seleccionar acá, le cambiamos el nombre como nos lo pide y vamos a hacer el filtro, que es lo que tenemos acá. Entonces, como hicimos el filtro que ya tenemos aquí bien puesto, seleccionamos toda la columna de los datos y lo que hacemos es poner en datos, ponemos filtro, aquí lo quitamos en este momento y ahora lo vamos a poner otra vez. ¿Y cómo vamos a hacer? Entonces vamos a seleccionar aquí en apellido, entonces por ejemplo, miremos en el ejercicio que nos decía, vamos a poner que tiene que ser de empleado de Medellín y que su apellido comience con P. Entonces primero seleccionamos el lugar aquí y desmarcamos todo y ponemos solo Medellín, que es el que queremos encontrar. Y luego en el apellido desmarcamos y ponemos filtros de texto y contiene. Comienza porque su apellido tiene que comenzar por la letra P. Entonces escribimos la letra P, le damos a aceptar y aquí tenemos nuestro filtro, las personas con el apellido con la letra P y que simplemente son de Medellín. Así hacemos este primer filtro. Luego dice, filtra a los empleados con menos de 30 años cuyo salario sea menor de 3 millones. Para eso hacemos el punto 10, otra hoja. Entonces lo que hicimos fue simplemente mover y copiar, poner al final, crear una copia de seguridad y aceptar. Así llegamos al punto 10. Entonces, menos de 30 y que sea su salario menor a 3 millones igualmente. Entonces lo que hacemos es buscar en la edad de los empleados, que ya lo habíamos hallado con nuestra fórmula de días 360, y lo que hacemos es filtrarlos. Entonces la edad de los empleados, seleccionamos, desmarcamos, ponemos en el filtro menor que y el número 30 y en el otro que tenemos es cuyo salario sea menor a 3 millones de pesos. Entonces, su salario, aquí
Ponemos filtro de número menor que, el que escribimos los 3 millones de pesos. Aquí nos van a aparecer todas las personas que tienen ese filtro. Para este punto vamos a utilizar las listas desplegables y lo que vamos a utilizar es la columna de facultad. Entonces lo primero que hacemos es seleccionar toda la columna de facultad hasta el final. Nos ponemos en la pestaña de datos y en esta de acá que se llama validación de datos hacemos clic y en esto vamos a seleccionar entonces en configuración que sea como una lista, el criterio que sea el que ya seleccioné, la pequeña lista que creamos con todas las carreras y vamos a poner un mensaje de entrada que aquí lo tenemos predeterminado, seleccione la facultad y el mensaje de entrada que sea la facultad que pertenece. El mensaje de error puede ser error, la facultad no se encuentra. En este momento le damos alto, que es para que no se pueda hacer, y le damos aceptar. Cuando hacemos esto, entonces nuestra facultad va a tener una lista desplegable y la podemos cambiar. Entonces podemos poner ingeniería, comunicación, diseño o administración, como lo deseemos. El siguiente punto que vamos a realizar está relacionado con la función buscar B. Entonces vamos a buscar el taller asociado al cargo. Para esto necesitamos utilizar otra pestaña en la que especifiquemos los cargos que tenemos y los talleres que existen. Entonces, ingresamos acá, lo que hacemos es, entonces nos dirigimos a la columna de taller y lo que hacemos es seleccionamos desde desde el primer dato que encontramos, que es contabilidad, lo que hacemos es poner la función igual buscar B y abrimos paréntesis. Entonces, el primer dato que ponemos es la subcategoría, lo que yo sé. En este cargo yo sé que en este caso yo sé que el cargo es administrativo. Punto y coma, nos dirigimos a la pestaña de taller y seleccionamos toda la tablita que tenemos acá. Volvemos a nuestra página original y fijamos estos dos datos para que se vayan moviendo, para que no se vayan moviendo. Le ponemos punto y coma 2, ¿por qué? Porque en nuestra tabla encontramos que en la columna 2 está taller, que es lo que queremos buscar, y finalmente ponemos falso porque el dato que queremos encontrar es totalmente exacto. Si quisiéramos algo que fuera aproximado, ponemos verdadero. Entonces al hacer esto, nosotros le damos enter y ahí vamos a encontrar el taller de cada uno de los cargos que tenemos en este momento, se van moviendo. Entonces nosotros ponemos aquí, podemos haberlo borrado y volver a hacerlo uno por uno. Ahora vamos a hacer el siguiente punto que habla de las tablas dinámicas y dice que con una tabla dinámica muestre cuál es el empleado que más salario recibe. Para esto lo que vamos a hacer es seleccionar toda la tabla que estamos utilizando hasta el final y lo que hacemos es poner insertar gráfico dinámico, utilizamos el de gráfico dinámico con tabla dinámica. Entonces, seleccionamos un rango que es el que ya tenemos de la A a la O. En una nueva hoja de cálculo puede ser o en la existente. Hagámoslo en una nueva para que sea muchísimo mejor. Le damos a aceptar y aquí aparece nuestra hoja que hicimos con tablas dinámicas. Entonces, en nuestro punto, lo que hacemos es ordenar cómo vamos a poner nuestra tabla dinámica.
Entonces en este momento nos aparece una tabla y lo que vamos a hacer nosotros es editar según si